¿Cómo se lleva a cabo la evaluación en los nuevos libros de texto? En un primer momento hay que cambiar de perspectiva sobre la evaluación y sobre las metodologías en los nuevos libros de texto que nos ayudan precisamente a realizar este cambio de perspectiva ante lo que es la evaluación, ya que nos permite por la resolución de problemas o la elaboración de un producto, pues los cuales se van construyendo paso por paso. Y precisamente son esos subproductos o estos, eh, eh, o estos pasos a resolucionar el problema que elegimos que nos dan la pauta para poder hacer esta evaluación formativa, la cual evalúa los procesos. Pero pues no tenemos que perder de vista lo que son precisamente los procesos de desarrollo de aprendizaje, que estos vienen siendo pues nuestros indicadores y estos los podemos evaluar mediante una lista de cotejo o una rúbrica. Eh, Todos los proyectos que podemos encontrar en los libros de texto nos vienen esas preguntas detonadoras o esas actividades que nos permiten precisamente ir evaluando este proceso. En un primer, en la primera parte de los proyectos nos viene esas preguntitas así de que cuánto saben los niños, qué saben sobre el tema, y luego después vamos construyendo ese aprendizaje o ese aprendizaje o ya entramos de lleno a lo que es el contenido, donde pues cambiamos los esquemas de los niños y que precisamente tanto las actividades como las preguntas, vienen muchas preguntas de reflexión y esas preguntas nos pueden servir también para ir elaborando estas evaluaciones y posteriormente, pues ya cuando terminamos que hacemos realmente una reflexión de lo que hicimos estuvo bien, nos funcionó, no. Esta parte, durante todo el proyecto, el desarrollo de los proyectos, vamos a encontrar los diferentes momentos, pero también nos va a dar la pauta para ir evaluando cada uno de ellos. Me gustaría resaltar, doctora Belén, el apartado que usted comenta sobre evaluar los procesos y la evaluación formativa. Yo creo que es algo que si bien hemos estado comentando en ciclos escolares anteriores, pero ahora ya se viene a hacer una realidad la evaluación formativa que yo logro apreciar, como usted lo menciona, con las preguntas desde el inicio del proyecto empezamos la valoración. Y yo creo que aquí, maestras, maestros, esto sí lo tenemos que puntualizar. Valorar los procesos, no solamente el examen o no solamente el ejercicio final del proyecto, sino que evaluar el proceso y que tengamos presentes los apartados, las características de la evaluación formativa. Eso nos va a ayudar a que podamos llevar a la práctica pues una evaluación diferente que se propone en estos nuevos libros de texto. Doctora, los nuevos libros de texto se organizan por proyectos y en cada proyecto uno de los momentos, yo he observado que uno de los momentos pudiera considerarse como exclusivo para la evaluación. ¿Qué nos pudiera decir al respecto? Bueno, dentro de los libros, sí encontramos la parte, en algunos viene como reflexionemos, que es el último apartado, o donde evaluamos precisamente lo que hicimos, en el caso de los proyectos comunitarios. Pero sin embargo, debemos de tomar en cuenta que durante todo el proyecto estamos evaluando. Precisamente los PDA, los procesos de desarrollo de aprendizaje, son los que nos van a dar la pauta de lo que tenemos que evaluar y durante el proyecto tenemos que ir encontrando esos momentos o esos momentos y esos indicadores que vienen en los PDA para nosotros poder ir evaluando. Y a veces creemos que es muy complicado, pero la verdad es que no.
En vez de revisar muchos cuadernos, ahora vamos a cambiar la perspectiva de la evaluación y vamos a empezar a evaluar van a empezar a evaluar desde diferentes agentes y, y uno mismo va a empezar a evaluar lo que vamos haciendo. Entonces, durante todo sí hay una parte que es al final, por ejemplo, cuando evaluamos el producto o sí, pues el producto final o el servicio en el caso del aprendizaje por servicio o cómo resolvimos el problema. Sin embargo, durante todo el proyecto es necesario ir viendo cómo se va generando esos procesos de desarrollo. Y yo creo que es muy importante que sí puntualicemos, así como lo menciona, doctora, que no solamente se va a valorar en el último momento del proyecto, porque cuando yo empecé a ver los proyectos dije, pues el último momento es la evaluación, pero, pero con el diálogo y la socialización con otros compañeros maestros y maestras, pues sí me hicieron ver de que la evaluación no solamente está en el último momento, sino que si en verdad queremos transformar nuestras formas de evaluación, pues tendremos que verlo, como usted lo mencionaba, como un proceso a lo largo de todo el proyecto. Podemos estar valorando los avances de los alumnos. Así es que maestra, maestro, toma nota. La evaluación no solamente es al final del proyecto, sino durante todo el proceso que vas a estar trabajando con tus alumnos y tus alumnas, cada uno de los proyectos, ya sea un proyecto de aula, un proyecto de escuela o un proyecto comunitario. Doctora, ¿qué elementos o apartados propone que debe considerar el docente para que la evaluación sea coherente con los libros de texto? Quiere decir que si el maestro pone un ejercicio extra al proyecto o si realiza una actividad extra al proyecto de libros de texto, ¿qué elementos debe considerar para que sea coherente con esta nueva modalidad o nueva forma de ver la evaluación? En el libro de cómo mejorar la evaluación en el aula, nos vienen muchos ejemplos. Este libro es de Ravela y lo estuvimos por allí trabajando en el plan 2017 y ahí nos invitaba a hacer o a trabajar con situaciones auténticas. Los libros de texto en los libros de texto nuevos nos vienen muchos ejemplos de donde podemos tomar como base estos para lo que usted dice, poder implementar otras estrategias o otras actividades, porque a lo mejor recordemos que ahora vamos a contextualizar. Y a lo mejor lo que viene en ese libro de texto con ese contenido pues no es la forma en la que yo lo puedo contextualizar o en mi contexto, pues no se da. Entonces, en la forma en la que lo están abordando en el libro. Entonces, una de esas cosas es precisamente hacer situaciones auténticas. ¿Qué es una situación auténtica? Es cuando utilizamos el conocimiento el conocimiento aprendido para resolver situaciones realmente auténticas. Por ejemplo, resolucionar un problema, pero de la vida diaria, algo que realmente ponga a trabajar el aprendizaje en los niños, o no tanto el aprendizaje, sino lo que saben para ir desarrollando habilidades que me van a ayudar pues a resolver estas situaciones que yo les proponga a los alumnos. Entonces, ¿y cómo podemos evaluar estas situaciones auténticas? Pues con precisamente, vuelvo otra vez a los PDA, que son los que me van a dar la pauta para yo poder realizar tanto una rúbrica o tanto una lista de cotejo. En lo personal, yo creo que ahorita podemos utilizar y hacer mucho uso de lo que son las listas de cotejo para realmente empezar a trabajar lo que es la evaluación. Ya después, posterior a ello, podremos hacer uso de las rúbricas para, pero de una vez que los niños ya se hayan adaptado.
porque es mi comentario o mi sugerencia, porque recordemos que los niños van a ser quienes evalúen las cosas. Entonces, hay que enseñarles a cómo vamos a empezar a trabajar de aquí en adelante. Entonces, creo que la lista de cotejo va a ser una herramienta muy importante durante este proceso de cambio. Y bueno, por ejemplo, aquí puedo dar un ejemplo de que si yo pongo 5 problemas de suma y de resta y uno tiende a valorar, saco 4 bien, entonces le doy un 8, ¿verdad? Y esa parte, si yo cambio mi forma, si yo en vez de resolver sumas y restas, le propongo una situación auténtica, por lo tanto, mi forma en la que voy a evaluar tendría que ser totalmente diferente. Y entonces sí tendría que hacer un instrumento de evaluación acorde a lo que estoy proponiendo. De hecho, yo considero que la evaluación es cuando yo cambie mi manera de evaluar como maestro, entonces me voy a obligar a cambiar la forma en la que doy mis clases. ¿Sí? Y de manera personal, doctora, coincido en la implementación o elaboración de rúbricas, listas de cotejo. Las maestras, los maestros que me conocen y que he trabajado con ellos, pues saben que he estado impulsando que el maestro evalúe con esos instrumentos, porque muchas de las veces en las planeaciones didácticas solamente ponen rúbrica, pero no encuentras la rúbrica, o ponen lista de cotejo, pero no encuentras la lista de cotejo. Entonces, es una excelente propuesta, maestras, maestros, por ahí tomen nota, que uno de los instrumentos que les pueden ayudar a llevar un seguimiento de la valoración, pues es la lista de cotejo, y como lo menciona la innovadora doctora que el día de hoy nos acompaña, posteriormente también pues el diseño de rúbricas. Y yo creo que es una parte importante y la quiero resaltar, donde menciona que ahora las alumnas y los alumnos van a ser partícipes de su evaluación. Yo creo que esto también lo tenemos que tener muy en cuenta, porque muchas de las veces nada más es del maestro hacia el alumno, que sería la heteroevaluación. Bueno, ahora pues vamos a promover la autoevaluación, la coevaluación, que si bien ya era una propuesta que existía, pues ahora realmente hay que llevarla a la práctica. Y coincido también en lo que dice, y lo quiero puntualizar, sobre las situaciones auténticas. Y ahorita usted ponía un ejemplo donde son operaciones aisladas o donde son problemas de razonamiento apegados a la cotidianeidad de los alumnos y de las alumnas. Y yo creo que el camino, vamos para allá. Yo creo que ese es el rumbo. Entonces nos tiene que quedar claro, maestras y maestros, que ya no se trata de acumular conocimiento, sino que las alumnas y los alumnos utilicen ese conocimiento para resolver situaciones de su vida diaria. Quiero, el día de hoy estamos recibiendo a la doctora Belén Abigail de la Peña Castro. Ella es innovadora, orgullosamente de Coahuila, de Saltillo, Coahuila. Ella participó en la elaboración de los nuevos libros de texto. Su proyecto se titula Construyo resbaladillas y rampas seguras. Corresponde a primer grado. El campo formativo es saberes y pensamiento científico y es un proyecto de escuela. Doctora Belén Abigail de la Peña Castro, estamos muy contentos que haya aceptado nuestra invitación de participar en este podcast, en esta entrevista, para que las maestras y los maestros sigamos aprendiendo juntos. Les comparto que la doctora Belén Abigail es maestra de grupo en educación primaria. También se desempeña como subdirectora académica en educación primaria. Además, es catedrática en la Universidad La Salle. Es evaluadora certificada del programa CERTE aquí en Coahuila. Ha participado como tutora de docentes de nuevo ingreso. Y además es doctora en ciencias de la educación
egresada de la Universidad Autónoma de Coahuila. Muchas gracias, doctora Belén Abigail, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ti por invitarme. Yo creo que Y esta invitación es mm, muy padre para todos porque es una forma en la que aprendemos todos. Por ahí he estado, me han estado llegando mensajes de que es que tú que estuviste en la elaboración de los libros, dinos cómo podemos empezar a implementar esto, aunque aquí en Coahuila no se esté dando, pero sí traen, siento que los docentes, los compañeros docentes tienen mucha inquietud de que cómo vamos a funcionar, cómo funciona esto de los proyectos, esta parte de evaluación, cómo lo voy a evaluar, cómo lo voy a hacer. Entonces, para mí es un honor que me hayas invitado para precisamente ir desarrollando estos temas y para que nuestros compañeros poco a poco vayamos disipando las dudas que ellos traen por ahí, porque son muchas. Entonces, estos espacios yo creo que es muy importante que los hagamos para un fin común, para es aprender correcto. todos. Y yo creo que mediante el diálogo en estos espacios, pues las maestras y los maestros, como yo les comento, lo que aquí platicamos, lo que aquí dialogamos son propuestas y esperamos que puedan estar tomando nota y que lo que ustedes consideren lo aprovechen y lo puedan implementar para beneficio de los niños y las niñas, de la mejora continua de los aprendizajes. Y pues el día de hoy estamos abordando el apartado, el tema de la evaluación y los nuevos libros de texto. Entonces por ahí lleva tus anotaciones de qué ideas, qué propuestas que estamos compartiendo les pueden ser útiles para favorecer la evaluación. Doctora, ¿qué características debe tener la evaluación que implemente el docente? No solo para medir, sino para lograr los procesos de desarrollo de aprendizaje. Yo creo que ya lo hemos comentado, que es el uso de rúbricas, el uso de listas de cotejo, porque cuando hablamos de evaluación formativa, estamos hablando de que vamos a decir dónde estamos, dónde nos encontramos. Entonces, cuando yo hago uso de una rúbrica o de una lista de cotejo, yo le digo al niño, mira, estás aquí, es muy bien, pero puedes llegar a ser, puedes estar en excelente. Entonces, ¿qué te falta? Te falta esto. Entonces, la misma rúbrica o la misma lista de cotejos nos va a permitir eso. Y a esto precisamente se le llama retroalimentación. Yo tengo que retroalimentar al niño y lo que me permite hacer la retroalimentación básicamente son estos instrumentos. ¿Qué otra cosa o qué otra situación puedo tener? Pues la coevaluación. Cuando yo le enseño a los niños a realmente hacer una coevaluación, utilizar estas rúbricas, a utilizar estas listas de cotejo, créanme que ellos son quienes son los más beneficiados, porque luego, y los que más de ellos, es un proceso muy padre, porque es un proceso de reflexión hasta para ellos. Y ellos, cuando les das la listita de cotejo y le dices que vas a evaluar, los niños te dicen, ah, no hizo buena letra, ah, le faltó tal cosa. Ah, y entonces ellos empiezan con el proceso, con un proceso muy padre donde dice, ah, pero a mí también me faltó, porque yo no lo hice. Entonces, esta parte donde me ayuda a saber dónde voy en la parte de los procesos, es lo que llamamos precisamente lo que es la retroalimentación. Y la verdad es que lo que nos ayuda a darnos cuenta de esto, pues es las rúbricas y las listas de cotejo acompañados. Y ahorita decía, es que a lo mejor me vas a decir que son muchos, que es mucho, imagínate ahora revisar aspecto por aspecto, pero quienes van a realizar esta parte, pues son los niños, el proceso son los niños, porque acuérdense que estamos hablando de sus procesos. Entonces,
Estos procesos me van a ayudar a que el niño llegue a lo que es la metacognición, que es un elemento muy importante de saber qué está aprendiendo y cómo lo está aprendiendo. Entonces, esta reflexión, créanme que si lo hacemos o lo empezamos a implementar con actividades muy simples, digo, porque ahorita no estamos utilizando los libros de texto y lo podemos hacer desde, no sé, un texto, por ejemplo, los textos, los diferentes tipos de texto o sobre la lectura y créame que con estas actividades pequeñas voy a ir al niño introduciéndolo a que realmente logremos, vayamos en un camino hacia la evaluación formativa. Eh, Estoy seguro que nos tiene que quedar claro, maestras, maestros, lo que menciona la doctora Abigail. La lista, ya sea lista de cotejo, ya sea rúbrica, es indispensable que el alumno la conozca antes de la actividad, que el alumno la conozca antes de la clase, que el alumno la conozca antes del proyecto. Eso es indispensable y es algo que regularmente no hacemos. Entonces, el niño o la niña debe tener su lista de cotejo al iniciar la clase, que el niño conozca cuál es el proceso de desarrollo de aprendizaje que se va a estar trabajando y hasta dónde puede lograr el dominio de ese proceso de desarrollo de aprendizaje. Yo creo que eso es indispensable y es un paso muy importante que debemos de dar. Claro, requiere mayor trabajo porque los logros, los avances, pues requieren mayor esfuerzo. Entonces, yo creo que es una excelente propuesta que nos está haciendo la doctora Abigail. Ténganlo en cuenta, el alumno, la alumna debe conocer la lista de cotejo, debe conocer la rúbrica, debe conocer el proceso de desarrollo de aprendizaje que deberá lograr a lo largo del proyecto o durante la actividad o durante el momento. Y otra palabra clave que quiero resaltar que también retomó es la palabra retroalimentación. Debe de existir la retroalimentación. Yo lo veo así como que retroalimentación es un sinónimo de la evaluación formativa, porque si nada más contamos, nada más medimos, pues no estamos favoreciendo una evaluación formativa. Pero si ya identificamos las áreas de oportunidad y a partir de esas áreas de oportunidad brindamos retroalimentación, entonces estamos buscando que la evaluación no solo me sirva para medir, sino que la evaluación me sirva para mejorar los aprendizajes. Entonces, pues son propuestas que ustedes pueden tener a la mano y que las puedan llevar a la práctica. Otra, Doctora, adelante. Otra propuesta, y esto sí me gustaría así como que hacer mucho énfasis, es que en las juntas de organización, si deciden utilizar lo que es la evaluación formativa, necesitan comunicarles a los padres de familia, porque al igual que nosotros, estamos muy acostumbrados a ver, son los primeros que nos dicen, ¿por qué no lo revisó? Y tú es que sí lo revisé, pero está revisado de una manera diferente que me va a dar, y por más que uno le explica al papá, pues él quiere ver un número. Entonces, parte de este caminar, pues hay que hacer partícipes a los padres de familia, porque si ellos son los primeros que no ven un número y para ellos es sinónimo, no le revisó. Entonces, es muy importante que les expliquen a los papás la forma en la que se va a evaluar, con qué se va a evaluar, inclusive hasta hacerlos partícipes. Podemos mandar esas rúbricas, esta lista de cotejo, así como lo mencionaba el maestro, este, desde un principio. Este es el proyecto y esto es lo que se va a evaluar porque este es mi producto. Algo muy importante cuando trabajamos con los proyectos, nunca tengo que perder de vista mi producto. Entonces, una vez que yo decido cómo voy a trabajar el proyecto y qué es lo que voy a terminar, en este caso el producto o el servicio o la resolución de problemas, entonces yo tengo que tener desde un principio esa rúbrica, esa lista de cotejo que me va a permitir hasta enseñársela al papá y a los alumnos. Me parece muy acertada su propuesta de que también el padre de familia conozca
la rúbrica, conozca las listas de cotejo. Entonces, tómenlo en cuenta. Yo creo que en la medida que involucremos a los padres, pues vamos a obtener mejores resultados. A continuación, hablaremos de su proyecto. Le reitero que es un proyecto de escuela. Es titulado Construyo resbaladillas y rampas seguras para primer grado, que corresponde al campo formativo Saberes y Pensamiento Matemático. Doctora Abigail, platíquenos, ¿qué problemática atiende su proyecto? ¿Qué procesos de desarrollo aborda su proyecto? ¿Cuánto tiempo sería el adecuado para llevarlo a cabo? También esa es una de las dudas de las maestras y los maestros. ¿Cuánto tiempo dedicar a cada uno de los proyectos? ¿Cuál es su propuesta de evaluación aquí en su proyecto? Si pudiera compartirnos. Bueno, pues este fue el proyecto, uno de los 3 proyectos de los que yo participé. Y aquí ya tenemos 2 cosas, tanto un interés como una problemática. Si se fijan en el título, estamos hablando de resbaladillas y era resbaladeros, pero cuando estuvimos en las mesas de diálogos me comentaban que para el centro y sur de México no conocían lo que era un resbaladero, entonces ahí hubo una propuesta de cambio y se quedó como resbaladillas, porque allá sí los conocen. Entonces, y como era un proyecto de escuela, pues también se implementa lo que son las rampas dentro de las escuelas. Este proyecto atiende lo que es el campo formativo Saberes y Pensamiento Científico. Es un proyecto de la fase 3 de primer grado y bueno, pues el escenario es de escuela. Lo podemos encontrar en el libro de proyectos de escuela. Eh, y nuestro contenido es que reconocemos y registramos las características, causas y efectos del movimiento. Y el proceso de desarrollo de aprendizaje es caracterizar el movimiento a partir de su trayectoria y su rapidez. Este es un contenido de física y la verdad que cuando yo lo leí yo dije, pues a mí se me hacía muy elevado, pero la magia de los proyectos es precisamente darnos cuenta que estos contenidos aparecen en nuestra vida diaria y nos damos cuenta, por ejemplo, aquí que sabemos empíricamente cómo funcionan las cosas o sabemos hipotéticamente qué es lo que va a pasar al yo resbalarme o yo irme por una rampa o aventar algún objeto. Sin embargo, pues no conocemos todo el conocimiento científico, que es precisamente algo que nos invita a conocer pues este tipo de proyectos o este tipo de metodologías. En cuestión a lo que es en cuánto tiempo, yo considero que este proyecto debería de verse 2 semanas, máximo 3. Ya 4 se me hace mucho porque luego estar trabajando con lo mismo también es algo de tedio para nuestros alumnos. Entonces, considero que va a depender mucho de la organización del maestro. Sin embargo, yo creo que 3 semanas ya serían así como que suficiente, pero sí se pueden abordar en 2 semanas. Y bueno, pues el proyecto, como todo, tiene sus diferentes fases. Este es una metodología a partir de STEAM. Entonces, pues empezamos primero como que a identificar, ¿verdad? Cómo se pueden construir, si están seguras o si no están seguras las rampas que existen en nuestra escuela. Y hay muchas escuelas que carecen de ellas, entonces aquí las imágenes nos apoyan en esa situación. Y pues bueno, como les decía anteriormente, vienen preguntas muy detonadoras, no nada más en mi proyecto, sino en todos los demás,
que me ayuda a saber precisamente qué conocen los niños. Por ejemplo, aquí, saberes de nuestra comunidad, que es el inicio, nos ayudan a ver dónde estamos situados con ¿qué puedes hacer para que un objeto baje de una resbaladilla? ¿Qué harías para que un objeto que baja por una resbaladilla termine su recorrido? Y son preguntas que ya nos están guiando a lo que vamos a trabajar, que es precisamente que sean seguras, porque pueden bajar, pero pues pueden no ser, tener características que atiendan a una seguridad. Eh, ¿Cómo lograr que un objeto baje más rápido por una resbaladilla? ¿Qué características deben de tener las rampas seguras en las escuelas, tomando en cuenta su parecido a las resbaladillas? Y pues bueno, aquí se propone que hagamos pues un experimento, eh, donde vayamos viendo cómo se da este movimiento, este, sí, pues cómo se da el movimiento de los objetos. Y posteriormente, pues bueno, vienen las indicaciones y algunas preguntas que me ayudan precisamente a que el contenido pues se vaya abordando. Eh, Y aquí, bueno, ya nos proponen, una vez que ya nos dimos cuenta que los objetos resbalan, porque son resbaladillas, aquí, bueno, ya nos hablan precisamente de las diferentes trayectorias al mover diferentes, pues sí, la canaleta que estamos utilizando. Y al final, bueno, todavía no es el final. eh, Aquí diferentes, si recuerdan, el, el PDA me hablaba sobre los movimientos, la velocidad. Entonces aquí es algo que se maneja en este apartado, cómo lograr que un objeto baje más lento por una resbaladilla. Y todo el proyecto se trabaja en equipo. Esa también es otra de las características de los proyectos, que los trabajamos bajo equipo o sí, bajo equipo o eh, y vamos aprendiendo de todos. Aquí, bueno, pues ya apareció una tablita donde las diferentes trayectorias que se proponen, las diferentes inclinaciones, cómo sigue el recorrido de la pelotita. Y ya casi al último, ¿verdad? Aquí nos marca qué características debe tener una vez que hicieron este experimento, que experimentaron. Bueno, pues ya ahora sí, ¿cuáles son las características? Ya vimos qué es lo que pasa. Ahora sí vamos a tomar acuerdos sobre cómo debe ser una resbaladilla segura, y la rampa, una rampa y una resbaladilla segura. Y finalmente, eh, bueno, aquí nos propone si es necesario requerir una, entonces nos pide, ¿verdad? Que pues nos acerquemos con las autoridades, o con las personas que nos puedan facilitar la resolución de este problema. Y finalmente, pues viene el apartado de reflexionemos sobre nuestros aprendizajes. Y aquí ya viene también eh, el proceso, si se fijan, en el apartado B, eh, nos pide que los niños nos expliquen a partir de una historia cómo construyeron precisamente esta resbaladilla, y no solamente cómo lo construyeron, sino cuáles son las dificultades y cómo las resolvieron. Y volvemos aquí a caer la parte de lo que es la evaluación formativa, que es precisamente darnos cuenta lo que es el proceso, cómo se vive el proceso en los niños y lo que obtenemos como tal.
Y bueno, pues mi proyecto es el último del libro eh, de proyectos de escuela. No sé si haya por ahí alguna duda Eh, o pues algún comentario. retomaría nada más lo que comenta del trabajo en comunidad, del trabajo en asamblea, que son partes de estos proyectos, y también por ahí resaltó un apartado, como es un proyecto de escuela, por ahí en uno de los puntos menciona que lo platican, lo dialogan en comunidad con alumnos de otros grados, que es algo también, por decirlo nuevo, ¿no? Que no se hacía en los libros de texto del plan anterior. Aquí en estos de proyecto de escuela, pues sí, los niños, ya sea que durante el proceso o al final durante el proyecto o al final del proyecto, pues sí hay unos momentos donde lo dialogan o lo confrontan con alumnos de otros grados para enriquecer sus aprendizajes. Yo creo que eso es importante que lo tengamos presente, maestras, maestros, y, y pues el proyecto en el que estuvo participando la doctora Belén Abigail de la Peña Castro, a quien le agradecemos su participación y colaboración en este programa aquí en su canal, en el canal del profe Heraldo. Adelante, maestra. Bueno, este es así como que de manera general mi proyecto. Sin embargo, sí considero, yo creo que aquí, bueno, nos venían en la forma, cuando hicimos los proyectos, nos preguntaban de qué forma podíamos, bueno, sí, la evaluación, pero de qué forma podíamos darlo a conocer que este proyecto o este contenido pudieran ser aplicables a otro momento, a otra situación. Entonces, este también podría ser una forma en la que pueda terminar la evaluación de un proyecto, dónde más lo puedes aplicar, cómo lo puedes aplicar y también, pues bueno, si se fijan, pues dentro de como organización de los proyectos, no hay estas rúbricas y estas listas de cotejo que yo les estuve mencionando durante todo la entrevista. Y aquí es necesario que cada uno de nosotros como docentes hagamos la elaboración de esta rúbrica, de esta lista de cotejo para poder llegar, para poder evaluar, hacer una evaluación y a lo mejor esa es la parte que nos faltaba. Cuando yo elaboré mi proyecto se fue con un instrumento de evaluación, precisamente porque sabía que iba a pasar esto. Entonces, sin embargo, pues bueno, pues por cuestión de organización y demás, no aparece. Sin embargo, es muy importante que nosotros realicemos realmente un instrumento de evaluación que nos permita ver qué fue lo que obtuvieron nuestros alumnos, en qué proceso va. Y vuelvo a lo mismo. Los PDA son los que nos van a dar esta pauta para saber estos indicadores, para saber dónde está nuestro alumno y qué consiguió de ese PDA, hasta dónde lo logró. Y acuérdense, y esto es bien importante, porque si nosotros con esta rúbrica o con esta lista de cotejo, nosotros eh, lo, lo establecemos o nos damos cuenta, entonces puedo decir que puedo avanzar al siguiente PDA, porque ahorita estamos trabajando por fases, con la intención de que ciertas cosas se cubren en primer año y cierto avance o seguir en el avance de este contenido en un segundo grado. Entonces, eso es muy importante que nosotros realmente nos demos cuenta de en dónde se quedó mi grupo con este contenido, con este PDA que yo trabajé. Entonces, es muy importante que cada uno de nosotros
Tomemos en cuenta los PDA para hacer nuestros instrumentos de evaluación. Doctora Abigail, ¿cuáles son las razones por las que usted sí recomienda el uso de los nuevos libros de texto? Toda la vida hemos estado viendo el aprendizaje como en fragmentos. Y cuando llegamos a una, cuando salimos o cuando egresamos, más bien dicho, de una universidad, es ahí cuando los estudiantes nos dicen, es que no vi esto. Y esa es la razón por la que no hemos estado, por la razón por la que nuestros alumnos nos dicen, es que no lo vi. Cuando sí lo vimos, pero lo vimos desde el contexto o desde escenarios de escuela de manera fragmentada. ¿Qué le veo yo a estos libros o a estas metodologías que estamos utilizando o vamos a utilizar situaciones auténticas? No situaciones maquilladas, que estas vendrían siendo situaciones escolares. La de hacer un problema de razonamiento, esa es una situaciones escolares. Y en estos libros podemos encontrar, puede haber cosas que no van dentro de mi contexto, sin embargo, puedo encontrar ejemplos que me van a orientar sobre todo eso, que me orientan a que yo pueda desarrollar estas situaciones auténticas, que me van a permitir, pues, hacer la unión de aprendizajes que en la vida diaria así resolvemos las situaciones, así nos enfrentamos. Entonces, la metodología que aparece dentro de los libros de texto y la forma en la que se abordan me permite realmente el desarrollo de muchas habilidades que, que las voy a poner en práctica no solamente en la escuela, en nuestros proyectos, sino en la vida. El cálculo mental, el análisis de situaciones, el aprender a aprender, el, el análisis de información eh, y de diferentes tipos o de diferentes modalidades, háblese cualquier tipo de texto que sea o en cualquier conversación o en cualquier situación, pueda hacer uso de esta información. Entonces, son la metodología que aparece en los libros y la forma en la que lo vamos abordando estos contenidos y estos PDA me permiten precisamente esto. Y aparte, quiero resaltar mucho que los libros también vienen, estamos hablando no solamente de una eh, formación de contenido conceptual, sino también estamos con estos libros de texto, estamos dando mucho énfasis a lo que es el trabajo de comunidad, a lo que es el trabajo desde la persona hacia la comunidad y de la comunidad hacia la persona. Por ahí veía un videíto de una madre de familia y ella decía, es que fíjense lo que le van a enseñar a nuestros hijos. Esto es lo que manejan ahorita los colegios. Entonces, creo que la educación pública con esta reforma, yo sí considero esta reforma realmente una reforma porque viene a movernos muchos esquemas, tanto a padres de familia, tanto a niños, tanto como a docentes, sobre todo a nosotros como docentes y sobre todo también a las autoridades educativas porque siempre lo habíamos hecho de una manera de como yo aprendí, así es como tengo que hacer las cosas. Entonces, es un cambio de paradigmas muy padre que yo siento que va a ser una revolución muy padre en educación. Este año yo creo que es para quienes lo están llevando a cabo y para quienes ya están utilizando los libros, siento que va a ser un año de piloteo donde se va a tener grandes resultados y acuérdense que esto es un aprendizaje a través del error.
si no me equivoco, yo siempre les digo a mis alumnos de todos los grados y a mis maestros, si no me equivoco, no aprendo. Entonces, hay que equivocarnos, se queda la invitación de que hay que equivocarnos en esto, hay que empezar a ser pininos con los diferentes proyectos. Eh, Sabemos que no lo estamos llevando a cabo, sin embargo, sí sabemos que es una metodología más que podemos utilizar, entonces podemos hacer uso de ella y pues bueno, ¿qué podemos tomar de los libros? En los libros viene la metodología como tal, entonces podemos ir checando esta parte de los momentos que aparecen dentro de las metodologías, podemos o simplemente podemos ir a empezar a aplicar lo que es la evaluación formativa y eso me va a dar, va a hacer que yo dé un giro en cuestión a mi práctica docente. Y pues bueno, si ya tenemos esto aquí, si ya está a la puerta, ojalá que pronto nos den la bandera verde para que podamos empezar a trabajarlo, porque considero que es algo muy bueno. Eh, y pues bueno, lo que nos llegue aquí, hablando en el estado de Coahuila, yo creo que estas metodologías son tan adaptables a lo que nos pueda llegar a lo que nos pueda llegar a dar el estado. Entonces, podemos hacer uso de ellas, de la metodología. Entonces, se queda esta invitación a que cada uno de ustedes empiecen a hacer esa prueba y error, y cuando la empiecen a trabajar, yo les aseguro que van a ver muchas bondades de estas metodologías. Yo como maestra de grupo lo trabajé, ya en la parte de subdirección me tocó por ahí estar dar las capacitaciones a las escuelas, a varias escuelas y hay una de ellas que ya tiene trabajando 4 años, este es su cuarto año del ciclo escolar y la verdad es que han tenido muy buenos resultados y hemos visto, y bueno, en el tiempo que yo estuve en esa escuela, veíamos muy padres los resultados en cuestión de habilidades y de habilidades para la vida. Entonces, es una invitación y ojalá y la puedan tomar para que nos vayamos dando cuenta la forma en la que podemos funcionar posteriormente. Sí, bueno, Considero y estoy muy de acuerdo con usted, doctora, que hay que iniciar el uso de los libros con profesionalismo, con dedicación, con iniciativa, con compromiso, con conocimiento. Y si durante nuestro desempeño pudiéramos ir presentando algunas áreas de oportunidad, pues tenemos la oportunidad de reorientarlas para mejorar nuestro desempeño. Y lo quiero poner en la mesa porque las maestras y los maestros como que a veces tenemos esa necesidad de hacer todo bien a la primera y es algo nuevo, ahora es por proyectos, es por comunidad, en asamblea, proyectos de aula, proyectos de escuela, proyectos comunitarios, las metodologías que si bien las conocíamos, es diferente a conocerla, a llevarla a la práctica. Entonces no tengamos miedo, maestras, maestros. Yo creo que es una oportunidad para mejorar y hay que darnos esa oportunidad de hacer las cosas diferentes. Estoy seguro que en el transcurso de este ciclo escolar, pues vamos a ir perfeccionando el manejo del uso del trabajo por proyectos. Quiero agradecer de nuevo a la doctora Belén Abigail de la Peña Castro, innovadora en la elaboración de uno de los proyectos de estos nuevos libros de texto. Gracias, doctora Abigail, por aceptar la invitación, por compartirnos parte de su experiencia y de su conocimiento y dejarnos pues estos puntos importantes que nos pueden ayudar a favorecer la evaluación en esta nueva modalidad por proyectos y con estos nuevos libros de texto. Yo te agradezco la invitación y pues bueno, estuve muy a gusto, creo que fue una plática muy amena y ojalá podamos rescatar lo más importante de esta plática, aquellos docentes que nos van a ver,
para que puedan empezar a implementarla en su día a día. Maestras, maestros, agradezco su atención, agradezco un espacio en su agenda. No se les olvide dejarnos un pulgar arriba, suscríbanse al canal, ayúdenme a compartir para que más maestras y más maestros conozcan esta propuesta, conozcan este canal. Aquí en los comentarios y en la descripción del video les dejo otro contenido relacionado con los nuevos libros de texto, la planeación y los nuevos libros de texto, la autonomía profesional y los nuevos libros de texto, y ahora la evaluación y los nuevos libros de texto. Todo este contenido en voz de innovadores, innovadores orgullosamente de Coahuila. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día.